Bueno, está bien escuchando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas en esta mesa. Creo que ya es la 31. Mesa 31 de este primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas, Paradigmas Interculturales ante la Crisis Civilizatoria del Mundo Globalizado. Bueno, esta mesa la organizamos tanto el doctor Carlos García, que está en línea de manera virtual, y yo que estoy aquí de manera presencial, y la hemos titulado Innovación e Interculturalidad, repensar los paradigmas económicos y hegemónicos. Yo voy a dar una breve introducción a cuál es el objetivo de la mesa que intentamos hacer y bueno, vamos a dar paso en un orden de 15 minutos por cada intervención para poder sobre todo escucharles también y bienvenidos a esta mesa. Entonces, bueno, voy a iniciar con esta breve descripción de la mesa y el objetivo. Sobre todo porque una de las cosas que a nosotros nos interesaba discutir y proponer era el término de innovación, que parecería solamente estar entendido desde una perspectiva científica y tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, el término innovación se ha convertido en el emblema de la sociedad moderna, una panacea para resolver problemas casi de cualquier ámbito. No obstante, la innovación también ha servido para agravar la dependencia y explotación de las metrópolis capitalistas sobre países del tercer mundo o periféricos. Hasta ahora, la innovación, en particular el planteamiento neoclásico, que seguramente el doctor Carlos nos presentará en un momento, el planteamiento de a qué nos referimos con ese planteamiento neoclásico, como proceso global ha beneficiado primordialmente a las metrópolis y a élites económicas y políticas a nivel mundial en detrimento de la mayor parte de la humanidad, que en general ha quedado marginada de sus beneficios y solo en casos excepcionales la innovación científica y tecnológica ha contribuido a resolver problemas urgentes de la población mundial. Como un ejemplo, podemos pensar en el caso de las vacunas en la pandemia por COVID-19. Adicionalmente, cuando se hace referencia a la innovación, generalmente lo hacemos únicamente desde un plano económico que fundamenta su valor en términos disruptivos que no siempre van acordes a valores sociales, culturales y sobre todo ambientales. Por tanto, esta mesa tiene como objetivo discutir críticamente los fundamentos y los problemas en torno a la exclusión y privilegio que ha tenido la innovación neoclásica fundamentada en los conocimientos científicos y tecnológicos, pero sobre todo discutir desde la interculturalidad la necesidad de caracterizar otro tipo de innovaciones relacionadas con la cultura, la inclusión, el patrimonio cultural, género e interculturalidad que pueden incorporar otros valores más allá del económico. El modelo de innovación intercultural sugerido en esta mesa, y aquí estoy citando al doctor Carlos García, se sustenta en el pluralismo epistemológico, pero sobre todo en una serie de prácticas epistémicas e innovadoras que podría retomar el sistema mexicano de innovación desde el punto de vista de la interculturalidad, con el objetivo de resolver problemas particulares que generen como alternativa no solo innovaciones científicas y tecnológicas, sino también innovaciones que provengan desde los conocimientos de los pueblos originales o conocimientos tradicionales y locales, que incentiven la participación de la población mexicana en todos los sectores. El punto central es que no cualquier material es fuente de innovación, de la misma forma como sucede en el modelo lineal de innovación. La innovación responde a distintos argumentos que validan como tal una innovación. Sin embargo, a diferencia de las ópticas y modelos tradicionales de la innovación, que busca como fin el desarrollo económico, nuestro modelo de innovación intercultural buscaría resolver problemáticas que beneficien a la sociedad o generen beneficios económicos bajo la condición que sean asimétricos para todos los actores que participan en la construcción de conocimientos tradicionales y locales. Aquí cierro la cita a la referencia a la tesis, bueno, al libro de innovación intercultural. Entonces, bueno, desde esta perspectiva del concepto de innovación intercultural,
es indispensable que las comunidades epistémicas reconozcan los conocimientos que generen. Esto es, los científicos se reconocen como productores de conocimiento, los intelectuales se reconocen como productores de conocimiento y así sucesivamente en esta cadena. Por tanto, si las comunidades epistémicas reconocen su conocimiento, podrán decir qué tipo de innovaciones necesitan para su comunidad o para el desarrollo económico. Lo anterior permite la reflexión respecto a que no solo en qué medida los conocimientos tradicionales y locales pueden ser aprovechados por el sistema mexicano de innovación, en este caso lo centramos en México, sino en qué medida los frutos de esos saberes les regresan a aquellos que los produjeron. Entonces, bueno, esta mesa está voy a ir presentando a cada uno de los integrantes y vamos a ceder la palabra al doctor Carlos García, que está en línea, y él ha titulado su presentación Innovación intercultural, una descripción crítica del concepto. Eh, entonces, bueno, si puedes compartir tu pantalla. Sí, muchas gracias, Eni. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, primero, bueno, se alcanza, ya se ve bien la pantalla, ¿verdad? Ah, Ya, ahí está. Sí, adelante cuando quieras. ¿ya? Ajá, adelante. Perfecto. Bueno, perdón. Pues muchas gracias en primera instancia por la organización, Zenia, también por la invitación, para dialogar en este primer congreso transdisciplinario de ciencias antropológicas y bueno, en un título muy sugerente que es estos nuevos paradigmas interculturales ante la crisis civilizatoria del mundo globalizado. En este sentido, bueno, primero también una disculpa por alguna cuestión precautoria de estos tiempos o de lo que nos ha heredado un poco la pandemia, pues me veo en la necesidad de estar en línea, pero creo que estos medios también de alguna manera nos ayudan a poder interactuar y bueno, pues de alguna manera seguir un diálogo y una conversación eh, con las personas que estén interesadas en estos temas. Bueno, sin más, bueno, voy a presentar, ay, creo que no sé, ahí está, ya cambió, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, son algunas de las temáticas y sobre todo a modo de poder discutir, cuando preparábamos el tema, sobre todo en una, en una disciplina que probablemente quede lejana, pero que está más cerca de lo que pensamos en cuanto a, digamos, a la innovación como es la antropología o, digamos, todo lo que va relacionado con las humanidades, con la ciencia, con la tecnología. Pensábamos precisamente en que en un momento determinado es importante discutir, digamos, esta parte del concepto de innovación. Y bueno, muchas discusiones y sobre todo, bueno, con varios colegas, en este caso con Vladimir trabajando su tesis de maestría, también con Daniela, que también está trabajando su tesis de doctorado, y el mismo René, que estamos trabajando una idea de innovación inclusiva o de inclusión de otro tipo de conocimientos, también de saberes. Creíamos pertinente discutir sobre todo el asunto de todo lo que va a o que conlleva la innovación en una discusión actual. Y en este sentido, bueno, pues como lo señalabas en tu introducción, siempre me gusta utilizar, digamos, esta parte que es de la imagen tradicional de la innovación y que en la imagen que ustedes pueden ver del lado izquierdo, de la parte de abajo, vemos a personajes, digamos, que han sido comúnmente o que son reconocidos como innovadores, ¿no? Que en un momento pues es una idea muy discutible porque evidentemente sí han llevado a cabo tareas interesantes,
Pero, por ejemplo, para Godin, que es un investigador y que tiene un libro muy interesante, no solo esta idea tecnológica de la innovación y de su surgimiento, sino también de la historia en general de la innovación, una serie de libros muy interesantes, nos dice que este concepto originalmente no estaba ligado a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Que las circunstancias del desarrollo industrial, sobre todo a principios del siglo XX en Estados Unidos, llevaron a la idea de que la innovación está asociada a la tecnología y a la innovación, ¿no? En este sentido, él dice que como tal la innovación nace desde hace mucho tiempo y que tiene un carácter también social que es relevante. Entonces, lo que pasa es que frecuentemente nosotros, como lo decías en tu introducción, Zenia, pues lo asociamos a la ciencia y a la tecnología. De alguna manera es una imagen tradicional de la innovación, pero también es una imagen, digamos, que en un momento no podríamos, y lo hemos discutido varias veces, no podríamos decir que es errónea, sino que es incompleta. Yo creo que cada vez es incompleta porque hay otro tipo de innovaciones en otro tipo de ámbitos, que eso es lo que vamos a discutir aquí un poco o que intentaré discutir de manera inicial en el concepto. Entonces, dado que, digamos, esta parte me voy a ir muy rápido porque ya la reconocemos este, yo creo que ya bastante bien, es una situación donde como este enfoque o estos dos enfoques más conocidos, que incluso también podríamos agregar recientemente el enfoque de la innovación social, ¿no? Que también ha sido, digamos, una crítica muy fuerte que se ha establecido o que se ha discutido en cuanto a que también en muchos momentos la parte de social como tal no conlleva, digamos, a esta vertiente de incorporación e inclusión de otros conocimientos, de otros actores, sino que siempre, de alguna manera, siempre hay una idea de la exclusión, ¿no? Que este es un poquito la crítica o lo que estamos repensando, ¿no? Si es posible que en un momento determinado, viendo el enfoque neoclásico, vemos esta triada, que es la triada canónica entre el inventor, empresario y banquero, que en un momento, bueno, es excluyente de personas, de gente que en un momento determinado tenga otras ideas, pero que en un momento también nos conlleva a pensar que también hay una exclusividad no solo de actores, sino también de conocimientos y de formas de ver cómo se desarrolla la innovación. Bueno, pues un poco en lo concreto, pues sería este modelo lineal de la innovación que plantea en un documento muy interesante Vannevar Bush, ¿no? Si la ciencia frontera o la frontera sin fin, ¿no? Como considera a la ciencia, ¿no? Que va a ser como el futuro. Entonces, bueno, pues no voy a ahondar mucho en esto porque esto ya creo que es un poco la problemática de una imagen un poco acabada, sino más bien transitar a otras vertientes de la innovación que más adelante pues vamos a tratar de tocar en la mesa con otros trabajos. Y bueno, en este sentido, pues bueno, vemos que un poco el asunto que tenemos es que hay dos vertientes o dos problemáticas de este maestrino, de esta imagen tradicional de la innovación, que son la exclusión y el privilegio, ¿no? Serían dos imágenes muy concretas. Y en ese sentido, pues nosotros podemos ver que esta exclusión, digamos, se da no solo en cuanto a actores o conocimientos de otro tipo, sino que también la diversidad, y hablando de las sociedades interculturales, pues en gran medida toda esta riqueza que podría verse queda digamos, de alguna manera excluida por una idea de homogenización y de que en un momento eh, los conocimientos que únicamente tienen validez son los que vienen a partir de actividades tecnocientíficas o científicas y tecnológicas, ¿no? Porque también ya un poco esta cuestión de la tecnociencia con el concepto de Javier Echeverría, digamos, en un momento ahora en lo que vivimos, pues va cambiando, ¿no? Ya no, o él nos da una idea de que la tecnociencia, bueno, ya esta frontera incluso no se delinea, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver y lo vemos que en un momento genera privilegios, ¿no? Evidentemente, situaciones desarrolladas o países desarrollados, incluso ya no solo países, sino también pueden ser, pensamos que a veces son países, pero más bien son transnacionales, ¿no? En el sentido de lo que podría ser una interesante discusión entre el conocimiento tácito y el conocimiento codificado, ¿no? La idea de que el conocimiento tácito en las sociedades interculturales no tiene valor
es un conocimiento que se da de alguna manera, se comparte en las comunidades, pero el codificado no tiene esta vertiente. El codificado tiene un valor, tiene una exclusión, tiene un privilegio de aquellos que pueden pagar este conocimiento, ¿no? Bueno, y ejemplos ahorita, bueno, actualmente también hay muchas discusiones en torno a ese tipo de codificación, incluso con lo que está últimamente surgiendo con esta idea de la inteligencia artificial, ¿no? Que es ha sido muy discutida. Bueno, y entonces, bueno, aquí quiero resaltar un poquito de dónde viene un poco esta parte, que será breve, que es desde la idea del mismo León Olivet, que sí, hace un trabajo muy interesante sobre lo que puede ser una contraposición a la sociedad del conocimiento, ¿no? En un sentido totalmente, digamos, singular, o sea, en un momento donde no hay ese tránsito hacia lo plural, hacia a las sociedades de conocimientos, y bueno, ya lo hemos discutido mucho, ¿no? También en las ciencias, o sea, no hay una única carácter, ha sido como un común denominador la discusión que se ha dado en estos últimos tiempos, pero también es importante situar que la sociedad o el tránsito hacia sociedad de conocimientos tiene muchas aristas, ¿no? Entre ellas, sobre todo, la parte de la discusión de esos conocimientos, que evidentemente desde la parte epistémica siempre ha sido la idea de justificar y sobre todo la validez de esos conocimientos que no están en la ciencia y la tecnología, ¿no? Que en muchos momentos han sido, digamos, denostados, que han sido, digamos, y muchas veces también explotados, ¿no? En esta imagen o desde la idea de la tradición en Popper. Ujú. Bueno, entonces, ¿cuál es un poco la situación inicial de de dónde partimos en esta parte de las sociedades de conocimientos, ¿no? Bueno, no solo son, en México hay una sociedad muy rica en diferentes tipos de conocimientos. No solo diré que son los conocimientos de las comunidades originarias o comunidades indígenas, sino también los conocimientos rurales, conocimientos locales e incluso conocimientos que se van desarrollando en esta fusión, digamos, de a veces de agentes externos e internos que en un momento determinado generan una transmisión. Y en un momento para Olivera, importante, digamos, una apuesta por una sociedad de conocimientos en donde hay un aspecto muy interesante que me gustaría resaltar y que creo que no hemos discutido muchas veces a detalle, y que es esta primera parte, que es la situación de que en un momento siempre hemos considerado, con la idea también un poco en esta idea de la patente, que el conocimiento, digamos, de alguna manera pertenece a alguien, pero que la idea colectiva es la que está más lejana, ¿no? Y la idea colectiva o comunitaria es muy importante en las sociedades interculturales, porque muchas veces podemos observar que ciertos conocimientos que generan pueblos no pertenecen a alguien como tal, sino ahí creo que hay un trabajo muy interesante a nivel jurídico, porque ahí existe una discusión si en muchos momentos ese conocimiento que ha sido una tradición por varias generaciones, en un momento se convierte en una situación comunitaria, ¿no? Y es un valor que tiene para el pueblo, para la etnia, o en este caso, incluso para grupos ya muy elaborados, en el sentido de que ya muy organizados para poder estar generando procesos, generando productos, generando servicios de innovación, ¿no? Basado en lo que diríamos del manual de Oslo, ¿no? Este manual de Oslo canónico para la innovación. Entonces creo que ahí sería una primera parte para considerar en un momento que difiere. Y bueno, después tenemos una situación que en un momento en esta sociedad del conocimiento, partiendo del mismo Olivet, hay una situación que es muy importante, que es la situación de apropiarse de esos conocimientos que están disponibles, pero que en un momento también nosotros podemos ubicar que esos conocimientos de alguna manera, con este concepto de un diálogo en condiciones epistémicas óptimas, o en lo que el doctor Ambrosio Velasco llamaría esta equidad epistémica, pueden generar un valor, digamos, no solo universal, sino también un valor histórico, ¿no? En este sentido, bueno, no adelantándome un poco a esta parte, bueno, porque hablará más adelante Vladimir seguramente de esto, es un poquito la idea de que justamente esos conocimientos muchas veces son parte del patrimonio, ¿no? Son parte de una
una herencia de una tradición que se tiene no solo en un territorio específico, sino en comunidades. Y que muchas veces esas comunidades no solo lo perpetúan, lo conservan, sino también lo modifican, ¿no? Entonces, por eso, en este sentido, hay una situación de que en un momento estos conocimientos científicos también son relevantes, pero en un diálogo donde en un momento determinado pudieran dialogar con los conocimientos de otro tipo, en este caso con los conocimientos originarios, con los conocimientos indígenas, con los locales, incluso otros tipos, otras formas de conocimiento de las cuales, bueno, no entraré a detalle porque es lo que me interesa, es un poco situar esta parte metodológica, ¿no? De cómo podemos hacer una crítica o de dónde podemos analizar esta parte del concepto de innovación, ¿no? Y bueno, aquí sí es muy importante el concepto de práctica, que lo conocemos bastante bien. Práctica, hay una discusión muy amplia sobre prácticas cognitivas o prácticas epistémicas. Yo me referiría en este momento solo a prácticas, donde la práctica es lo que en términos de Wittgenstein ayuda a elucidar un problema, que es una gran discusión, ¿no? Que en muchos momentos tuvo con otro filósofo muy importante como Turner, que mencionaba que las prácticas no es posible dar cuenta de todo, ¿no? Pero que en ciertos momentos sí nos ayuda a dilucidar qué pasa, ¿no? Y es un abordaje muy interesante que pocas veces se atiende. Se atendía más en la filosofía de la ciencia en un tiempo, pero ahora, digamos, se ha retomado, va y viene, pero que en un momento nos da cuenta de lo que pasa, ¿no? Porque la práctica, como menciono del lado derecho, incluye formas de comprender tipos de acciones, reglas, explícitas, principios, preceptos, instrucciones, a veces incluso estructuras teleafectivas que en un momento tienen jerarquías de fines, tareas, propósitos, proyectos, creencias, emociones y estados de ánimo. Esto es una guía muy interesante, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de un concepto que en un momento podemos identificar en una práctica como puede ser la confianza o la responsabilidad, que son conceptos que muchas veces en la innovación o en el esquema tradicional los dejamos un poco de lado, pero que son muy relevantes cuando vamos nosotros observando, ¿no? La confianza, la responsabilidad, incluso también el prestigio, yo diría que también agregaría, ¿no? Hay grupos que en un momento es muy relevante ese prestigio por el buen hacer, por los buenos procesos, que en un momento se toman, digamos, de lado. Entonces, bueno, en esta primera conclusión podríamos decir, en esta crítica al concepto, para entender un poco o delinear una innovación intercultural, las prácticas epistémicas, bueno, se desarrollan, aquí cambia un poco esta parte, es muy diferente a lo que sería la idea de la innovación en el mainstream tradicional por grupos humanos, o sea, es decir, no es la idea como vimos en la primera diapositiva, donde hay un héroe, donde hay una especie de genio que elabora, sino son grupos humanos y no por individuos aislados, ¿no? Que es un poco, si recordamos, la imagen que también se daba o se da mucho en la ciencia, ¿no? La idea de la genialidad, de lo que en muchos momentos se piensa que una persona, un sujeto elabora una serie de condiciones aislado y que cuando nosotros lo vamos viendo, no son unas construcciones de varios, de varios grupos, e incluso a veces pueden ser varios grupos humanos, ¿no? O sea, no nada más es una persona ni un grupo de personas, sino pueden ser grupos que interactúan, se dialogan, modifican, y entonces ahí es una tarea interesante. Entonces, bueno, la adecuación de una práctica no es una cosa, digamos, también que sea todo o nada, o no es una cosa dicotómica, sino es un asunto gradual, ¿no? En muchos momentos también tiene que ver con un proceso y también tiene que ver, creo que con otra parte que es muy relevante, que es con la situación o contexto que se esté viviendo en cierto momento o que se esté llevando a cabo, ¿no? En este punto podemos ver nosotros, lastimosamente, y hay varios ejemplos con los que hemos trabajado bueno, en varias investigaciones, por ejemplo, que en muchos momentos también depende la innovación e incluso de estos grupos para resolver una situación que pueda ser grave, como a lo mejor un recurso, la falta de un recurso natural, o sea, que se da, como estos casos que trabajamos en un momento en algunas comunidades, pero también puede ser que también, estos grupos también modifiquen una práctica a partir de lo que se vive, ¿no? Como en este tiempo puede ser la inseguridad o algunos otros valores, ¿no? Para poder hacer frente a esto, ¿no? Bueno, me dice Senia cómo voy de tiempo, si voy, Bueno, es que no ha llegado René y Daniela. ujú. Entonces,
te puedo dar 5 minutos, o sea, en total tienes 10 minutos y escuchamos. Sí, bueno, entonces aquí, por ejemplo, bueno, incluso podemos hacerlo más como un diálogo, si no, para que no vaya, me voy un poquito más lento, porque me interesa, por ejemplo, ver que aquí lo que estamos haciendo de alguna manera con el grupo y que ya después lo veremos, es precisamente entender estas prácticas, ¿no? Que en un momento Turner, por ejemplo, critica muy puntualmente en estas críticas que las prácticas solo pueden entenderse como ocultas. O sea, también es una crítica un tanto injusta porque nosotros hemos visto y generalmente en la, en la vertiente epistémica incluso en cualquiera, una de las que pueda ser un poco más rigurosas, como a veces se llaman, podríamos decir que dar cuenta de una situación o dar cuenta de un fenómeno en su totalidad, pues es una idea parecida a la de la verdad absoluta, ¿no? Entonces yo creo que en un momento aquí el asunto con Turner es que esas prácticas ocultas, como él las llama, digamos, no hay una situación de que sean acabadas, ¿no? Que más bien, sino hay distintas vertientes por donde entrar. Entonces aquí esta parte metodológica es muy interesante porque en un momento sí tenemos que tener una vía de acceso, digamos, con ciertas evidencias, pero en un momento también es importante ver que esas evidencias pues no van a estar, digamos, acabadas, pero sí nos dan una serie de hallazgos muy interesantes. Entonces, bueno, Turner también dice, bueno, que algunas veces esto de en un momento lo que hace es, digamos, una clasificación y que en un momento esta clasificación no permite distinguir una de otra, ¿no? Son presupuestos culturales que no se distinguen una de otra, ¿no? Y eso, bueno, evidentemente ha sido una tarea y en el Congreso justo de antropología, pero para la etnografía y para varias disciplinas en este ámbito, es muy difícil, ¿no? Digamos que en un momento identifiquemos una serie de presupuestos que diferencian una de otra, pero lo que sí podemos ubicar es que en un momento sí hay ciertos hallazgos, ciertas diferencias de alguna forma que nos dan a entender cómo funciona en una comunidad o en otra comunidad, ¿no? Y incluso darnos una idea de que en un momento hay ciertas prácticas que tienen éxito en una y en otra no, tanto, ¿no? Que eso lo hemos visto muchas veces y seguramente nos hará mucho sentido cuando en un momento con esta idea de las artesanías o los artesanos vemos un pueblo que tiene este prestigio y tiene esta responsabilidad y cuando uno dice, bueno, pues si no es el clásico regateo, si es que lo hacemos, en un momento nos dicen, bueno, allá hacen la misma práctica, pero esa es más chafa, ¿no? O sea, como en un momento tener su situación, usted quiere pagar menos, pues sí, pero no es lo mismo, no es el mismo trabajo, ¿no? Ahí entonces incluso uno distingue entre ciertas comunidades de otras, ¿no? Bueno, sigo un poco con esto. Finalmente, hay una pregunta que es muy importante para esta situación y que es lo que estoy, digamos, comentando, que es la pregunta de qué papel desempeñan las prácticas en conexión con esta aceptabilidad, ¿no? O sea, que también en un momento es eso, ¿no? En un momento nosotros también hemos, en los estudios de innovación, cuando vemos los procesos o cuando vemos, y que lo recalcamos mucho ahora con los estudiantes, es precisamente ver qué aceptabilidad epistémica tiene, es qué evidencia tenemos de mencionar que un fenómeno cambie porque en un momento determinado haya un informante o tengamos una situación, ¿no? Entonces, las prácticas en muchos momentos pueden ser, digamos, de alguna manera muy interesantes desde fuera, pero ya al interior no son tan interesantes, o no es que no sean interesantes, sino en un momento esas tienen otros valores, ¿no? Y en muchos momentos lo que ocurre puede ser también incluso una injusticia entre una comunidad y otra, pero bueno, eso digamos, una de las preguntas que en un momento, pues, de alguna manera podemos utilizarla con esta perspectiva de Olivet, ¿no? Que en un momento dice, bueno, esto se desarrolla por medio de prácticas, pero digamos, no estamos hablando de prácticas que en un momento que consideren que fuera de las prácticas no hay una base que la sustente, ¿no? Si hay una base y esa base es precisamente la tarea epistémica, la tarea del conocimiento que tenemos que ver, ¿no? Porque en muchos momentos, y esto concuerda perfectamente con lo que nos dice el IBE, es que esas prácticas adquieren su fuerza normativa de las restricciones que imponen las condiciones de la objetividad y sobre todo de la percepción sensorial, ¿no? Pero bueno, en un momento a este término que él llama nicho ecológico, o
o en el mundo o en el que se desenvuelve esa comunidad, pues en un momento estas prácticas y nos da un concepto muy interesante porque finalmente y si vemos esta situación de las prácticas como sistemas de acciones reguladas por normas y valores, las normas y valores también son las perspectivas de la ciencia, pero no son exclusivas de la ciencia y la tecnología, sino también de otro tipo de prácticas en donde evidentemente son exitosas y trascienden y tienen una tradición porque llevan esas normas y valores que sustentan para poder seguirse desarrollando. Esto creo que es muy importante siempre verlo porque en un momento nos quita que es una cosa que digamos que a mí me ha interesado un poco esto sí más, que es la idea del folclore nada más, ¿no? O sea, que es una práctica que parece que de pronto es bonita porque se generó como una situación espontánea o de creatividad de unos cuantos miembros, pero no, son prácticas que tienen bastante tiempo, ¿no? Sobre todo en los conocimientos tradicionales y que se han perpetuado porque comúnmente han estado denostadas, han estado siempre en esta situación de tensión donde siempre es la idea de exclusión o de llevarlas a este folclore o incluso por el otro lado a ser explotadas. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque a final de cuentas estas normas y valores sí tienen una pertinencia, pero bueno, que esta pertinencia, digamos, es la que en un momento hay una situación de apropiación, ¿no? O sea, una apropiación y que estos dos Cinco conceptos minutos, tienen. por favor. ¿Sí? 5 minutos, ¿Senia? sí, 5, Ah, sí. perdón, sí, 5 minutos, sí, gracias. Entonces, bueno, no hablaré tanto de esta parte de la apropiación, sino creo que sería una discusión interesante, pero no me quiero saltar el foco y quisiera, con el tiempo que me queda, más bien ver esto que les he estado contando en este modelo de innovación, que cada vez pienso que puede haber más elementos, ¿no? En esta parte, ¿no? Este sería como la propuesta de un abordaje, sobre todo si nos preguntamos un abordaje metodológico, una especie de guía. La idea de este modelo es una guía para poder reconocer esas prácticas. Entonces, sobre todo es para poder reconocerlas. No sé si dar cuenta de ellas. Ahora lo pienso y cuando considero si es importante, por ejemplo, en un momento determinado, situar que de alguna manera los conocimientos científicos y tecnológicos, los conocimientos tradicionales y los locales podrían estar en la misma situación. Yo creo que no diría que estén en la misma, pero que son el origen y que pueden dar cuenta, digamos, de ese capital humano, que justamente es lo que en un momento nos ha interesado, ese capital humano que también se conoce como capital social. Hay una vertiente que va a hablar en unos momentos y que tiene que ver con esta parte, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, lo que sí quiero ver es que este reconocimiento de la innovación a partir de las prácticas pues tiene un conjunto de agentes, tiene un medio, tiene objetos, tiene supuestos básicos, como esta idea que les digo, de estos valores que se pueden tener, muchos de ellos que se han estudiado, pero que en muchos momentos cambian también, ¿no? En un momento también hay valores que pueden ser, digamos, el sostén de una práctica o de una comunidad, pero en muchos momentos también puede haber otro tipo de valores, ¿no? Que también van cambiando con el tiempo y que en un momento, por ejemplo, la idea de la innovación en un sentido de movimiento adquiere otro matiz, ¿no? Finalmente, digamos que en este punto, un poco la parte fundamental de esto es el diálogo. Y bueno, eso es un poco lo que ya has trabajado tú más, Enia, y el doctor Ambrosio, que es esta parte del diálogo en condiciones epistémicas óptimas que dice Olivier, pero que no es otra cosa más que un diálogo en equidad epistémica, ¿no? El reconocer implica poder reconocer no porque en un momento el argumento, digamos, no tenga una validez en el tiempo, sino porque hay una evidencia de que ese tipo de diálogo o ese reconocimiento de un conocimiento es porque, como en su manera, digamos, epistémica tradicional, ha dado cuenta de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues es el asunto de lo que vemos nosotros, ¿no? Finalmente, en un momento determinado, bueno, un poco para llegar a esta parte, y que creo que con el tiempo vamos terminando, eh, la innovación es una red compleja, eh, que hay diversos agentes, esto ya avanzamos.
esos agentes o esos actores que tenemos no solo son el eje de los tres, sino del inventor, el empresario y el banquero, sino también ahí nosotros podemos ver en nuestro Sistema Nacional de Innovación universidades, empresas, agentes gubernamentales, estatales y sobre todo sectores sociales, ¿no? Incluyendo comunidades y pueblos indígenas, pueblos originarios, que son parte de las contribuciones, ¿no? Entonces, en un momento determinado, para transitar, que es lo que yo propondría a una situación de establecer condiciones mínimas relacionadas con este tipo de abordaje para reconocer otro tipo de conocimientos, en una cuestión crítica sería, en principio, tener condiciones epistémicas óptimas o equidad epistémica, ¿no? Porque en un momento, si nosotros, ha pasado muchas veces, ¿no? Tú discutes, pero al final en un momento es un diálogo donde siempre impera el argumento, digamos, o la falacia de la autoridad, ¿no? Que en un sentido muy popperiano, donde al final yo tengo la razón, o sea, es solo discutir, pero para al final yo tener la razón, ¿no? Entonces, la parte de este diálogo también implica que tengamos distintos marcos conceptuales. Entonces, y esta parte, bueno, esta parte no es nueva, esta parte tiene que ver con un asunto de que los marcos conceptuales no existen únicos y acabados, ¿no? Sino que hay distintas formas de verlo y en este sentido hay valores que se dan de alguna manera en creencias de una comunidad y que han funcionado, ¿no? Esa es la prueba, digamos, a la que se han enfrentado. Finalmente, a partir de estas prácticas epistémicas, se convierten en un elemento, digamos, fundamental para la generación del conocimiento. Y no abordaré un poco en esta parte del pluralismo epistemológico, que es lo que está detrás un poco de la parte de la innovación o de lo que, no solo del proyecto de sociedades de conocimientos, sino que en un momento determinado permite precisamente la inclusión de autores y comunidades epistémicas, incluso también de otro tipo de conocimientos. Entonces, perdón, estoy me iba a dar un estornudo. Eh, la importancia de esto es fundamental para la apropiación del conocimiento, pero sobre todo para incentivar redes o innovaciones más en un carácter comunitario que en un carácter individual o de genialidad que beneficia, digamos, a unos cuantos. A modo ya para cerrar esto, es repensar la innovación en otros terrenos, en otros términos, que es lo que venimos un poco a proponer en la mesa, en otras aristas que se han dejado de lado y que tienen un gran beneficio y que podríamos indagar, digamos, en ellas una gran riqueza. Entonces, bueno, con eso daría paso un poco a lo que puedan elaborar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Salud. Por el estorno, no puedo. Sí, sí, perdón, ¿eh? Ya. Bueno, Ujú. pues muchas gracias. Vamos a dar paso a la presentación de Vladimir Zamudio, quien ha titulado su presentación como Innovación en el Patrimonio Cultural. Entiendo que tu presentación es parte de tu investigación actual. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, está bien, sí. Sí, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Como dice, soy mi nombre es Vladimir Zamudio. Ahorita me encuentro ya en última parte de mi estudio de maestría en la Maestría de Economía, Gestión y Políticas de Innovación en la UAM Xochimilco. Y como bien decía, mi título de la tesis es Innovación en el Patrimonio Cultural, el caso de San Pablo Villa de Mita, Oaxaca. Realmente aquí es importante rescatar que, la siguiente, por favor. Yo trato de aquí de plantear la siguiente, por favor. Del planteamiento. Yo lo que trato aquí de rescatar es justamente, le comentó un poco el doctor Carlos, es no ver la innovación solamente desde la parte de tierras, que desde la maestría generalmente la vemos así, sino que justamente se ve como un ente de evolución, de cambio, etcétera. Y justamente ante esto, pues entendemos que en la actualidad, pues la historia, pues siempre ha suscitado una serie de cambios. En este caso, pues misma humanidad ha tenido que ver cómo afrontarlos. Y dentro de este proceso, pues tenemos elementos como las creencias, los valores, el comportamiento, el lenguaje, que también han tenido que irse evolucionando y adaptarse a nuevas realidades. Justamente esto es lo que trato yo como de rescatar y empezar a sacar un poco de contexto lo que es la innovación. O sea, tratar de
explicar hacia dónde van esos cambios y cómo están afectando en este caso estos elementos que quizás podríamos decir que son básicos, que son identitarios para una comunidad, pero que en la actualidad, justamente con también estos temas de globalización, es que han empezado justamente a utilizarse como recursos fijos, es decir, que también generan rentas, bienes, servicios. Entonces, a partir de ahí ¿qué es lo que está pasando al cambiar este tipo de elementos, en este caso el patrimonio, y justamente cómo se están empezando a adaptar? O sea, qué es lo que se puede hacer? Y justamente, pues, con base en eso, lo que yo pretendo justamente es pues, explicar y caracterizar estos cambios, es decir, las innovaciones que se dan en el ámbito del patrimonio cultural. La siguiente, por favor. Una vez con esto, lo que yo... La siguiente, por favor. Es que surgieron en este caso la pregunta eje, en la cual tiene que ver justamente con qué elementos, en este caso, cuáles son los elementos que caracterizan la innovación en el patrimonio cultural, pero ya directamente en un espacio, o sea, tratar ya de bajar tanto los conceptos que nosotros venimos manejando ya directamente en sitio. Y con esto, justamente lo que busco es tratar de atacar este objetivo principal, que es caracterizar y definir en qué consiste esta innovación en mi patrimonio cultural. Realmente yo, al hacer una revisión bibliográfica, no encontré como tal una conceptualización de lo que es innovación en patrimonio. Entonces, también, para poder yo explicar cómo se dan estos cambios, al final yo lo que busco también es proponer, en este caso, un concepto de innovación en patrimonio, que realmente tenga que ver o que salga un poco de los márgenes de lo que siempre hemos estado nosotros viendo, que tiene que ver siempre con economía, con desarrollo, etcétera, sino que justamente trata de explicar estos cambios que se dan. No, tú sigue, tú sigue. No, la siguiente, por favor. Ahí está, patrimonio cultural. Voy. Sí. Ay, sí. Bueno, entonces, este trabajo realmente yo lo que trato es de guiarlo a través de dos ejes principales. Uno que es como tal el patrimonio cultural. Aquí yo retomo uno de los conceptos que más están, bueno, digamos que es de los más, un momento un poco profesor, es que evita la UNESCO, donde él dice que el patrimonio cultural refiere justamente a monumentos, conjuntos o grupos de construcciones, incluso lugares, pero lo que ellos no retoman es este valor intrínseco que debe acompañar estos espacios. Es decir, que también patrimonio cultural debe contener, en este caso, esta herencia, esta ligadura que debe tener con la representación para las mismas comunidades de los espacios o los objetos en los que están ellos, en este caso, expresando su cultura. Justamente aquí, una parte que yo encontré en el concepto es que esta conceptualización no ve justamente a través del tiempo, sino que ellos dicen, nosotros tenemos que valorar y salvaguardar ciertas características, pero lo que no se ve aquí es que ese valor de ese patrimonio no va a ser el mismo que está ahorita en 100 años. Entonces aquí el detalle, y lo estamos viendo justamente ahorita, que muchos de los monumentos arqueológicos antes, digamos, no eran bien visitados, pero ahora se toman como eje de desarrollo de la región donde se encuentran y se empiezan a generar una serie de actividades alrededor. Es decir, son complementarios. Entonces, aquí lo importante es tener a ver en cuenta, al revisar un poco los conceptos, en este caso el patrimonio cultural, que hay que tener en cuenta que también estos bienes también van evolucionando con el tiempo y sus usos también van cambiando. La siguiente, por favor. Otro de los ejes que estoy tomando es justamente la parte de innovación. En esta parte de innovación, a nosotros realmente nuestros textos siempre nos han tratado como ese desarrollo económico, justamente. Generalmente siempre está vinculado con la parte privada, donde realmente lo que se da es, pues se puede decir que la innovación pues son como estos nuevos mejores o nuevos productos que son exitosamente comercializados. Una parte importante que siempre se ha recalcado es que una innovación siempre debe pasar por el mercado. Si no es aceptado en el mercado, ya no se debe innovar. Y eso lo vimos mucho, por ejemplo, con las tecnologías con los celulares. O sea, ustedes ven la diferencia o la evolución, por ejemplo, de los iPhone, no es lo mismo. O sea, generalmente él sí se vio, una ruptura cuando se ingresaron los iPhone al mercado, ¿no? Entonces, en este caso, una parte importante que, digamos, desde la parte clásica se toma es que debe siempre pasar por el mercado. Otro también lo que dice es que también se debe tener en cuenta los procesos de aprendizaje y el conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente a partir de estos es que al ser acumulados se puede explotar, sino que tienen justamente un bien económico. Y por otro también es que también tienen un cierto grado de intensidad, que sea disruptivo
o incremental. Es decir, disruptivo es, llega algo, rompe con todo lo que se hizo anteriormente, se queda ahí. El incremental es simplemente darle como adecuaciones para que siga funcionando o para que lleve mejor atención en el mismo mercado. Pero también a esto es importante ver que la innovación, además de tener este carácter como económico, también hay que retomar, justamente lo que comentaba, es cambio. Si bien dentro de un poco los conceptos que tengo aquí, tomo el que es el manual de Oslo, que es el que siempre se referencia, aquí lo que hace más que nada es acotarlo justamente hacia productos y procesos nuevos. En este caso, que son también puestos al mercado, pero a partir de alguien. O sea, alguien es el que toma la iniciativa y lleva al mercado. Pero también hay que entender que no solamente es eso, sino que también hay que tener en cuenta estos conocimientos que están detrás. Es decir, la innovación, además de verse proceso y de ser representada como un producto o proceso nuevo, también hay que tener en cuenta que lleva toda una serie de actividades. Un poco, digamos, relacionado con un poco el patrimonio, la innovación, ¿sabes? Tiene que ver con la parte tangible e intangible. Es decir, las dos digamos que la parte física, los productos, etcétera, vienen justamente después de conllevar a una acumulación de conocimientos. Entonces, la parte importante aquí es, si lo retomamos un poco en el patrimonio, podemos ver que esta herencia de patrimonio, de conocimientos intangibles que se dan en las comunidades, al final se ven como representados como ya sea como nuevas herramientas, o nuevos modos de construcción, o artesanía, etcétera. Pues también por ahí un poquito como que conllevan unas ciertas características. La siguiente, por favor. Bueno, un poquito viendo esto, el preámbulo de lo que traté de trabajar con los conceptos, yo una vez ya me fui al sitio. El sitio se llama Mitla Valle. Este se encuentra aproximadamente a unos 55 kilómetros del centro de Oaxaca y forma parte de un corredor. Lo importante de aquí es que Mitla actualmente también, además del centro y además de Monte Albán, también llega mucha gente ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Por una parte está un valle que es para un corredor, que es el corredor arqueológico, que es lo que son en naranja, bueno, es un poquito, toda esa parte que comienza desde Monte Albán y acaba hasta Saga. Entonces, toda esa zona es zona arqueológica. Entonces, para comenzar desde ahí, ya hay una gran afluencia de turistas por esa parte arqueológica. Pero también, no hace mucho se creó también el corredor del Mezcal, que también comienza justamente desde el centro y termina justamente hasta Matatlán. Un caso curioso ahí, una vez hecho con un poco de brevario, es que cuando yo estuve haciendo las entrevistas allá, lo que comentaban es que la misma gente de Mitla, ellos son los que habían desarrollado justamente el uso del mezcal. O sea, ellos son los que supieron cómo hacerlo. Pero llegó gente de Metatlán, les enseñaron y ellos son los que agarraron, lo adoptaron y lo forman como denominación de origen. Aquí hay un punto bastante interesante porque lo que me comentaban es que la parte de la gente de Matatlán, ellos tienen un sistema de usos y costumbres. Entonces realmente aquí ellos lo utilizaron para un desarrollo propio de la comunidad, algo que Mitla no lo pudo hacer. Porque ahí hay una serie como de conflictos internos, entonces ahí es algo, un punto que también por ahí encontramos, donde que tiene que ver en este sentido de cómo el mismo ambiente de la comunidad te genera o no, bueno, te propicia o no te deja, digamos, realizar este tipo de innovaciones, ¿no? Por ejemplo. Una vez ya estando ahí en el espacio, pude contactar en este caso al maestro Uriel Sánchez, que es el encargado de la gestión y vinculación de todo el corredor del valle, en este caso de la zona arqueológica por parte del INAH. También pude contactar al arqueólogo Eduardo Pacheco, que es el encargado justamente de la zona arqueológica de Mitla y también coadyuva en otras zonas arqueológicas. Y también entrevisté al maestro Marco Méndez, que es encargado, bueno, es uno de los fundadores de un centro cultural llamado Pito Abecelado, ahí mismo en Mitla. Lo que yo busqué con estas entrevistas justamente fue tratar como de entender qué tipos de cambios han visto ellos justamente a partir de la introducción o de este aumento en la demanda, en este caso, de estos tipos de bienes culturales. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que comentan es que hace muy poco tiempo y justamente también con apoyos, digamos, y políticas del mismo Estado, también está llegando más gente. Entonces, lo que le pregunto primero es, ¿ustedes qué opinan que llegue tanta gente? ¿Ustedes cómo lo están viendo en su cultura? ¿Ustedes qué están viendo aquí en el... O sea, a ustedes sí los ven como un ente, digamos, económico, pero eso es el turismo, todo esto, y justamente qué cambios han tenido que surgir o darse a raíz de poder de este tipo de demanda, por ejemplo.
A grandes rasgos lo que me comentaba, por ejemplo, el encargado de vinculación oriente, que se de toda la zona, por ejemplo, de la parte del valle, es que decía él, es que muchas de estas políticas, pues no son como integrales, es decir, solamente lo ven como poner recursos para poder llegar. Entonces, realmente aquí lo que estamos viendo es que solamente las innovaciones, si lo dijéramos así, se están dando en la infraestructura que está alrededor de estas zonas para poder llevar más gente. Otra cosa también importante que él decía es que también cambia mucho ya el tipo de turista. Entonces, realmente aquí está cambiando el que está consumiendo. También por eso ellos tienen que generar otros servicios complementarios para poderlo también atender. Y eso lo vemos mucho en una zona que está cerca de ahí, que se encuentra en la zona de Yagul. En la zona de Yagul se encuentran unas cavernas con pinturas rupestres. De hecho, estas cavernas tienen denominación de Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Pero lo que ellos dicen es que ellos no lo tratan de tanto a la gente, porque justamente si llega más gente, tienen que empezar a generar otras actividades complementarias para que ellos puedan atender. El detalle aquí es que si ellos empiezan a hacer eso, van a empezar a talar, o sea, más cosas. Entonces ellos mismos no están dejando que se pueda explotar este tipo de espacios, ¿no? Pero en el caso de Mitla, ahí, digamos, al ser una zona, digamos, más comunitaria, ellos mismos son los que se rigen de cómo van a cómo van a poder trabajar. De hecho, se ha visto mucho ahí el aumento incluso de hoteles y otras cosas. Entonces, aquí la parte importante, lo que yo trato de ver aquí es identificar qué cambios son los que están dando a partir del aumento, en este caso, por ejemplo, del turista. Entonces, ahí innovaciones, podemos decir muchas, que le puedo tomar desde la parte teórica, de la parte pragmática, diciendo, puede haber innovación en objetos, puede haber innovación en procesos, puede haber innovación en organización, etcétera. Pero al final de cuentas lo que yo quiero explicar es justamente en general qué tipo de innovaciones se nos están dando justamente a partir de este patrimonio. Otra de las partes de las entrevistas también que me decía, y esto creo que es una parte importante que hablé con el maestro Marco Méndez, es que ellos lo que buscan es, digamos, ellos lo que dicen, nosotros no estamos en desacuerdo que la gente justamente a no entender, a no tener otros recursos, ellos ocupen su misma cultura para poder generar un desarrollo para ellos y la economía de la región. Aquí el detalle es que muchas veces ellos desconocen justamente de dónde vienen. Entonces lo que ellos siempre buscaban a través de una serie de actividades es acercar otra vez a la gente, decir, esto es lo que ustedes saben hacer, pero esto es tu historia, entonces aparte de tú lo puedes transmitir y vender, etc. O sea, realmente no están en contra de la comercialización, sino que ellos realmente ven mucho es que este tipo de cuestiones no pasan solo de percibidas, que solamente son objetos, sino que llega justamente esta carga. La parte importante de aquí también es que no se vea solamente estos objetos como objetos tal cual, sino que todos llevan una carga cultural. Es decir, si tú, por ejemplo, tú vas a las ofrendas, que me importa mucho, tú vas a las ofrendas, pues justamente es todo un ritual, todo un proceso, que cuando empezaron a introducir ciertos comentarios ahí a los turistas a que vean este tipo de ritos, es cuando ya empezó a haber un problema, porque ellos en vez de atender, en este caso, a sus difuntos y a su ritual, empezaban a darle más prioridad al turismo turístico. Entonces ahí es donde ya se empieza a generar una representación. Entonces aquí una parte muy importante que me decía el maestro Marco Méndez es, el detalle no es que tú lo presentes, sino cómo lo presentes, porque estás cayendo a veces en un sistema donde tú, en lugar de compartir, lo estás ya como tal prostituyendo. Entonces hay una línea muy delgada entre esas dos. Entonces aquí la parte importante es, si tú vas a compartir, ten en cuenta que estás compartiendo, ¿no? Y la siguiente, por favor, ya más igual para terminar, entonces, quiero un poquito hablar, quiero probar nada más, justamente ahorita en 2 hallazgos que tengo, digo, todavía sigue el trabajo de la tesis, digo, tuve que recabar un poco de información porque además de estas entrevistas, también hice muchas entrevistas como pláticas, ¿no? O sea, porque la gente a veces habla más así y te vas a enterar de muchas cosas realmente. Una es, que dice acá, es que los cambios en el enfoque de la gestión de la cultura, ya que ahora se presenta como bienes patrimoniales como objetos destinados al turismo. Esta respuesta me la dieron principalmente el maestro Uriel y el arqueólogo Leobardo. O sea, la gente que está en el línea me dice, ok, están los espacios, pero pues trata de hacer algo más integral para que la gente realmente lo disfrute. Y la otra, justamente, el maestro Marco Méndez, que es el Centro Cultural, me dice que justamente que no existe programas o proyectos justamente que promuevan una difusión, sensibilización y socialización de las experiencias y conocimientos propios de la comunidad. Es decir, cuando se generan políticas que apoyan al turismo, en este caso, no se toma en cuenta la misma gente. Entonces, justamente se empieza a ver solamente como bienes
de consumo. Entonces, aquí lo que él dice mucho es, está bien que llegue la gente, no, o sea, no tenemos problema porque realmente es un motor para nosotros, pero justamente hay que darle, no hay que caer justamente solamente sorprender por vender. Entonces, aquí lo que yo ya empecé a localizar un poquito, en este caso la innovación, y al buscar, proponer un concepto, es que ellos me dicen mucho un término que es un bien común, que el bien común no solamente tiene que ver en este caso con lo económico, sino que realmente el bien común es esta parte de difundir, sensibilizar y socializar las experiencias. O sea, es una cosa muy diferente a que tú solamente llegas a un espacio y veas nada más ahí. O sea, porque digo, no sé qué tan bueno sé que tú llegarás, por ejemplo, en este caso de Mitla, y solamente vas con el guía y te empieza a contar todo esto. Digo, pues está ahí el espacio, pero ¿qué está pasando, no? Nomás con con todo el bagaje que tienes detrás, o sea, con toda esa cultura que tienes ahí y que se vea esa representación. Y pues, muchas gracias. Pues muchas gracias, Laia. Eh, bueno, te iba a comentar al próximo, al final, le damos paso entonces a la presentación de Daniela Fernández. Ella nos va a hablar y ha titulado su presentación como Pertinencia Teórica Analítica del Capital Social en los estudios de innovación inclusiva. Entonces, adelante. Yo creo que si quieres pasar acá, porque ahí da la... Buenas tardes, mi nombre es Daniela Fernández y soy estudiante del doctorado de Ciencias Sociales en en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, en la línea de Economía y Innovación. Estoy haciendo una investigación sobre la estructura del capital social en el desarrollo de innovaciones inclusivas con un estudio de casos múltiples en comunidades marginadas en México. Parte de la presentación del día de hoy es argumentar un poco la pertinencia teórica analítica que tiene estudiar el capital social en el marco de los estudios de innovación inclusiva. Siguiente. Ahora, la preocupación sobre los resultados de la innovación en términos de equidad ha tenido lugar desde la década de 1950. Esto ha repercutido en un creciente interés de la discusión de cómo la innovación puede tener una trayectoria más orientada a la inclusión social, la cual no solamente promueva el crecimiento económico, sino que también favorezca el desarrollo. Se han analizado diferentes categorías conceptuales que asocian la innovación con procesos de reducción a la exclusión social, entre ellas innovación para el crecimiento inclusivo, tecnologías para la inclusión e innovación inclusiva. Como tal, el término de innovación inclusiva se empezó a emplear de manera reciente durante la década pasada, por lo cual aún carece de una definición conceptual, como casi cualquier término en la discusión académica. Sin embargo, a partir de los esfuerzos que hay por definir este concepto, en términos generales se puede englobar como aquella que está asociada a identificar quién se beneficia y quién está involucrado en los procesos, tanto en los procesos como en los resultados de las innovaciones, enfatizando en la inclusión de una población pobre y marginada. Se resalta que este tipo de innovación hace énfasis en que se adapte a las necesidades de las personas que tienen bajos ingresos y considera también la integración activa de estas personas, incluyendo, por ejemplo, la formación y mejora de sus capacidades y niveles de bienestar. Ahora, existe evidencia empírica de que en procesos de innovación inclusiva se difunden a través de ciertos mecanismos en comunidades marginadas y entre esos mecanismos se destaca el capital social. Siguiente. El capital social entendido como los recursos o la información, confianza, normas de reciprocidad que existen dentro de un grupo o una red social, los cuales permiten facilitar que los miembros se conecten entre ellos y puedan tener una vinculación eficaz entre sí y con otros grupos. Ahora, se argumenta que el fortalecimiento del capital social permite que las partes interesadas logren
ejecutar acciones colectivas que sean eficaces y de beneficio mutuo para todos los que intervengan en este tipo de innovaciones. Esta capacidad para poder emprender una defensa conjunta y una acción coordinada es muy importante, sobre todo porque en este tipo de comunidades de primera mano puede haber un conflicto de interés entre las partes interesadas para poder actuar de manera conjunta. Sin embargo, pues el capital social no solamente se ve como un mecanismo, digamos, de forma intermedia, una vez arrancan los desarrollos de naciones inclusivas, sino que se considera que tiene que existir un capital social base o semilla, es decir, tiene que existir comunidad antes de poder hablar de vinculación con otros grupos para que se puedan desarrollar innovaciones. En este sentido, se podría asumir de manera a priori que debe existir una relación positiva entre el capital social en comunidades marginadas y el fomento de innovaciones inclusivas. Además, se argumenta en la literatura que el capital social ayuda al emprendimiento de acciones colectivas y el flujo de información promueve también el flujo de conocimiento entre diversos actores o en las redes sociales que estos pueden conformar entre sí. Siguiente. Sin embargo, el capital social es un concepto multidimensional que se puede categorizar y tipificar de diversas maneras. Según su mecanismo, el capital social puede dividirse en dimensiones estructurales, relacionales y cognitivas. Estas tres dimensiones ayudan a compartir y transferir conocimientos entre organizaciones. La dimensión relacional y estructural es asociada por el Reporte de Gran Muerte en 1992, donde el estructural refiere a los vínculos propios del sistema social y la red de relaciones que hay en su conjunto, es decir, a quién se llega y cómo se llega entre los actores que conforman el sistema. La dimensión relacional explica que son los activos creados y aprovechados a través de esas relaciones, el patrón de los vínculos y las relaciones construidas a través de ellos. Y la dimensión cognitiva se define como los recursos que proporcionan representaciones, interpretaciones y sistemas de significado compartidos entre las partes. Por otra parte, según el modo de conexión o según quienes participan en las redes, se puede dividir el capital social principalmente en dos: el capital social de vinculación y capital social de puente. El capital social de vinculación refiere a los lazos de cohesión y relaciones dentro de grupos que tienen características homogéneas. Por ejemplo, un grupo de pequeños artesanos. Este tipo de capital social fomenta y refuerza los valores en un grupo donde se comparten las mismas normas o características. Sin embargo, el hecho de que se refuercen entre personas o individuos con características homogéneas puede acontecer de que se generen barreras que restrinjan las interacciones sociales con individuos o grupos que no posean esas características comunes. En este sentido, se argumenta que las conexiones, cuando son limitadas a la propia comunidad, a una región geográfica local, son insuficientes y se necesita que existan interacciones entre grupos heterogéneos, lo que refiere a un capital social fuerte. Este puede ayudar a contribuir a la integración social y a la reducción de desigualdades por promover interacciones y relaciones entre individuos, por ejemplo, que tengan distintos orígenes o distintas etnias o tengan un marco normativo y de valores. No obstante, pues se reconoce que pueden existir tensiones o conflictos entre los diferentes grupos, es decir, cómo se puede fomentar o tener confianza en grupos cuando tienen características o tienen valores que son diferentes. Para contrarrestar estos retos, se afirma que la forma óptima de capital social tiene que incluir ambos tipos. Una combinación de elementos puentes y vinculantes, es decir, no solamente la integración de comunidades reconocidas entre ellas, sino que hayan vinculaciones entre grupos que sean heterogéneos para mitigar los efectos que esto podría tener en términos de exclusión. Hay un tercer tipo de capital social que refiere a las conexiones en redes, pero ya cuando estas se establecen con individuos, grupos o instituciones que son formales o organizaciones de gobierno. Este tipo de capital social requiere unas capacidades distintas para lograr acceder y movilizar estos recursos a través de este tipo de organizaciones. Esto aporta al desarrollo social y económico a nivel comunitario y social, pero obviamente también plantea retos más grandes por el hecho de cómo estas comunidades, pensando en comunidades pequeñas, puedan acceder a estas instituciones formales. Por ejemplo, si pensamos en vinculación entre trabajadores del sector informal y gobierno. Siguiente.
De esta manera, pues se reconoce que, bueno, en la literatura se discute que diferentes tipos de innovación podrían favorecerse por diferentes tipos de capital social. Específicamente, en las series de casos que se enmarcan dentro de los procesos de innovación inclusivo, se destaca la relevancia del capital social como desencadenante de resultados intermediarios para poder obtener innovaciones de tipo organizacional, institucional y tecnológica dentro del sistema en el que se está analizando. Sin embargo, no se han identificado muchas investigaciones que consideran las implicaciones teórico-analíticas del constructo del capital social y cómo a partir del reconocimiento de estas implicaciones se pueden favorecer a lo mejor diferentes tipos de innovaciones inclusivas, que no solamente tenga un impacto social, es decir, que no solamente sea pues ya es innovación inclusiva porque la solución que nosotros estamos brindando es para una comunidad que sea pobre, sino que también puedan tener un impacto económico y productivo en las comunidades. Es decir, que las personas de estas comunidades, los actores, puedan ser integrados dentro de la dinámica de innovación y se pueda fomentar en ellos capacidades, se puedan generar espacios colaborativos de aprendizaje social, para que ellos adquieran capacidades y tengan una labor activa dentro de esta dinámica que permita que también puedan tener un impacto a nivel económico en términos de generación de ingresos y que esto sea algo que pueda ser sostenible y duradero en el tiempo y no solamente algo estático como resultado de un proyecto de un gobierno específico. Ahora, si bien en términos generales se puede asumir que existe una relación positiva entre la innovación inclusiva y el capital social, la necesidad de la apertura está a investigaciones que puedan brindar luz de cómo una estructura heterogénea del capital social pueda potenciar formas distintas de diferentes tipos de innovación inclusiva, considerando que esta estructura del capital social sería integrada por las dimensiones y los tipos de capital social que en la investigación se considere, y heterogénea en el sentido de que al final cada comunidad o en cada unidad de observación en la que se quiera analizar el capital social, este va a tener a lo mejor la dimensión relacional más fortalecida y puede que no se evidencie la dimensión cognitiva, o puede que solamente haya capital social de vinculación, capital social fuerte, pero no haya vinculaciones con instituciones gubernamentales. Entonces, se asume que en cada unidad de observación va a existir una estructura del capital social particular. Y en este sentido, pues esta estructura de capital social heterogénea puede a lo mejor favorecer de diferentes maneras el desarrollo de diferentes tipos de innovaciones inclusivas. Estaba anotando y todo me quedaba. Bueno, pues muchas gracias. Y justo te iba a pasar de que va a acabar su tiempo. Pues muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Creo que justo vamos identificando diferentes tipos de innovación, los factores. Creo que es muy relevante destacar que no se está pensando en una masa homogénea que busca resolver problemas a través de la venta de artefactos, sino justamente se está cuestionando esa práctica en torno a la propia innovación, sino que requerimos de otro tipo de innovación o innovaciones que ahora le han llamado, bueno, Carlos empezó con innovación intercultural, se ha discutido innovación inclusiva y la innovación en el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, llegó René, así que no sé si traigas tu presentación en USB. Ah, la mandé por... Sí, pero es que al final cambiamos de computadora. A ver. Si quieres, que solo, si la tiene, la envías. ¿La tienes? No, pero si me la reenvías. Ah, ya, es que te la reenvío. ¿Se ha diseñado? Y así vas como ir avanzando y ya nada más. ¿Falta alguien más? 30 minutos. Lo reenvío. Bueno, vamos a pasar con la última presentación, titulada La necesidad y la interculturalidad para una innovación inclusiva, ejemplos de México, la India e Italia, de René Rivera Huerta. Adelante.
¿Empiezo? Sí, 20 Bueno, minutitos. antes que todo, una disculpa por el retraso, fue una cuestión que está fuera de mi control, entonces no queda mucho más que decir. Entonces empezamos con, por favor, la primera diapositiva. Ok. Bueno, antes que todo, debo decir que esta es una continuación de una presentación que se hizo en una mesa similar a esta, y donde se estableció un poco lo que era la innovación inclusiva. Entonces voy a recorrer la primera parte sin detenerme demasiado a lo que ya se vio, pero no está de más abordar el tema. Esencialmente lo que se dijo aquella vez es que la innovación, cuando tomamos la innovación per se, es un acto que es caro, es decir, es un proceso que requiere material, que requiere conocimiento, que requiere inversión y que además es una cuestión que no es tan sencilla de llevar a cabo porque es aleatorio. No cualquiera puede llevar a cabo la innovación. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, el proceso de innovación, al ser costoso, implica, por supuesto, que solamente algunos pueden llevarlo a cabo y, por tanto, en un proceso como este, es un proceso que genera desigualdad. Es un proceso que genera algunos, por ejemplo, digamos que aquellos de Apple van y van a generar mucha riqueza y otros que no tienen ni los conocimientos ni los recursos van a quedarse abajo. Por favor, lo siguiente. Entonces, en una forma de poder reducir estas desigualdades, los que han abordado estos temas han tratado de ver un tipo de innovación distinta, un tipo de innovación que dé solución a los problemas sociales, que acreciente las oportunidades de subsistencia de las poblaciones marginadas y que en términos simples puedan abordar con un concepto al que será denominado innovación inclusiva. Me gusta la forma en que lo ha definido Foster y el grupo de trabajo con los que han elaborado, que básicamente me dice innovación inclusiva va a ser aquella que incluye en algunos aspectos a grupos que se encuentran actualmente marginados. En otras palabras, si esta innovación es capaz de dar algún tipo de oportunidad a algún tipo de grupo marginado, la vamos a llamar innovación inclusiva. Por favor, así. Y en esta forma se pueden categorizar tres grupos de lo que podemos decir innovación inclusiva. El primero es aquellos que están, vamos a decir de alguna manera, arriba y que innovan para los que están abajo. Ejemplo de este tipo pueden ser tranquilamente los teléfonos celulares de bajo costo, como ejemplifica. Pero uno también me gusta mencionar, porque no se suele pensar como innovación inclusiva, es la cuestión de vacunas. De vacunas le soluciona un gran tipo de problemas a la gente pobre, siempre y cuando se haga un programa efectivo, y ahí ayuda a resolver muchos problemas futuros de salud. El otro tipo de innovaciones es aquella innovación que viene de abajo, pero que soluciona los problemas tanto de los de abajo, que también bajo ciertas restricciones, vamos a decir de esa manera, puede ayudar a solucionar problemas de la gente que se encuentra en el estrato superior. Y en ese puede haber un montón de definiciones. Está lo que es la Grassroots Innovation, está lo que es la innovación cluster, está la innovación en el sector informal y similares. Y finalmente vamos a poner que está el mejor de los mundos, donde se encuentra una interacción entre los diversos tipos de actores. Entonces vamos a decirle o llamarla por el momento como una innovación inclusiva integral. Mientras en la primera van de arriba para abajo, la segunda de abajo para arriba o de abajo para los lados. En la tercera hay una situación donde todos trabajan en forma conjunta. Podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí hay una laminita donde nos dice, por ejemplo, que ese tipo de cuestiones que vamos a abordar un poquito más adelante, porque es, digamos, lo que prevalece en México. El tipo de innovación que le llamamos innovación cluster. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es innovación clúster? ¿Y por qué me detengo ahí? Bueno, esencialmente porque es relativamente fácil de encontrar en los ambientes, del ambiente mexicano. Vamos algunos de ustedes habrán estado en, por ejemplo, Chinahuapan, que es uno de los lugares donde yo suelo referir. Hay un tipo de innovación donde solucionan procesos económicos para, sobre todo económicos, de producción,
de desarrollo para las pequeñas comunidades, para las pequeñas familias que se encuentran ahí. También hay productores grandes, pero no excluye a los pequeños. Otras situaciones, habrán estado escuchando de este pueblo peluchero del Estado de México, muy similar, pueblos artesanos que generan su riqueza y que son incluso capaces de resistir muchos de sus peluches que ustedes habrán comprado para regalo, para esto, que vienen de este pueblo Chunacatlán, que lo habrán visto. Entonces, para resistir el embate de los chinos, no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces lo han logrado hacer y muchísima, sobre todo de gente excluida, encuentran trabajo ahí, muchas madres solteras. Entonces, son cuestiones donde grupos donde se trabaja, donde se produce y que soluciona situaciones del día a día tan básico como puede ser mandar el hijo a la escuela o comer. Entonces, sin embargo, dentro de todo ese tipo de procesos, y lo encuentra, la primera lámina que estaba se refería a procesos en Vietnam, se refería a procesos en África, en México, en Perú, en Colombia. En todos esos lugares vamos a encontrar ese tipo de cuestiones. En México, yo diría que se distingue bastante en este aspecto, entonces, digamos que eso es lo que me interesa. ¿Y por qué me interesa esa parte? Pues porque en general no les hacen caso. En México generalmente no les hacen caso, ¿no? Entonces, a pesar de que hay un enorme número de gente trabajando ahí, ¿no? Enorme, de verdad. Por favor. Pero obviamente a lo que a nosotros nos interesa, básicamente esas comunidades, esos clústeres, esto, si alguna vez ustedes han escuchado la forma en que se trabaja en la economía, en el desarrollo local, los temas de desarrollo local, les suelen llamar a veces, es una forma de lo que llaman distrito industrial. Y de donde surgió el concepto en forma, no marshalliana, sino simplemente sentarse y observar que era un distrito industrial. Básicamente, el ejemplo más paradigmático, antonomático de la palabra, surge de la Emilia-Romagna. Para aquellos que quizá no lo conozcan, básicamente la Emilia-Romagna se trata de un corredor, en realidad es una región, de Italia que se encuentra en el centro norte. Alguna vez, seguramente ustedes habrán escuchado hablar del queso parmesano, a lo mejor no lo han comido porque el queso parmesano tal cual es caro realmente. Entonces, pero lo habrán escuchado hablar, o bien el jamón serrano de la mejor calidad, o ahí dentro dentro de esa parte se encuentra la Ferrari, por poner algo, ¿ok? Entonces, dentro de esa parte, tuve la suerte de conocerlo y yo dije, cuando lo conocí, digo, no, esto es lo que yo quiero para mi país. Esto es lo que yo quisiera para mi país, porque aquí se encuentran tanto empresas grandes, donde se encuentra la primera universidad del mundo, donde se encuentra el desarrollo de las pequeñas empresas, pero pequeñas empresas bien puestas. ¿Eh? Entonces, el caso de la Emilia-Romagna, o el modelo emiliano, como se le conoce en algunos lugares, es un modelo que surge después de la posguerra europea. Y se distingue porque, como les había comentado, el nivel que alcanza es claramente superior a la que tenía el resto de Italia. No digamos el sur, ¿no? El norte, incluso comparándose con esta zona de la producción de la Lombardía, y de la parte de Milán, o incluso con las partes de aquella tiempo más ricas, ¿no? Después decayó mucho porque, hablando de los chinos, efectivamente la globalización y el empuje chino redujo mucho el bienestar de esta región. Pero se distinguía, ¿no? Entonces surge y alcanza en los 70 un nivel superior a la mayoría de Italia y igual a las regiones más desarrolladas de Europa. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué hacía especial el modelo emiliano? Efectivamente, el modelo emiliano surge de un origen agropecuario. Debo decir que la Emilia-Romagna, Bolonia, por ejemplo, o Módena, aquel que le gusta las ensaladas habrá probado el acheto de Módena, es decir, una cuestión que aquellos que tienen el paladar delicado les gusta. Entonces, es un origen agropecuario, pero un origen agropecuario muy basado en cooperativas. Muy basado en cooperativas. Y ese contexto, aunque inicialmente era agropecuario, cuando fue transcurriendo el tiempo, fue generando también, abriéndose a la industria, pero una industria también cooperativa, con una gran independencia.
Entonces, cuando se comenzó a formar la industria, comenzaron a formarse pequeñas industrias y también grandes industrias, pero lo que se conoce como producción descentralizada. No había una integración que no era vertical, es decir, que no iba de abajo hacia arriba, sino que se movía a lo largo. Entonces, y básicamente, digo, al menos desde un punto de vista académico, es la cuna de la producción industrial y de lo que algunos llegarán a conocer como el distrito industrial. Por favor, siguiente. Entonces, nuevamente, ¿qué hay detrás de esta cuestión? Bueno, lo primero es que hay una cultura mayoritariamente roja en el buen sentido de la palabra, una cuestión comunista, socialista. A tal punto que si uno hablaba, incluso hasta los italianos del norte son fuertemente católicos, todavía lo son, pero ellos mismos se autodefinen, muchos de ellos, como católicos comunistas. Soy católico, pero eso no implica que no, que no sea también alguien que busca la integración. Entonces, exactamente eso generó una fuerte integración social horizontal, lo que Putman tiempo después llamaría capital social. En otras palabras, había una cooperación fuerte entre ellos, una cooperación entre las cuales eh, había una confianza, porque al final muchos de estos lugares se basaron en la cooperación local, incluso con, ¿cómo podemos decir? Vínculos informales. En otras palabras, la producción no solamente era informal como aquí, sino además se vinculaba informalmente, confiando entre ellos, o prestaba o formaba vínculos de diversos tipos de producción. Yo confío en que fulanito me apoye y yo le voy a retribuir llegado el caso. Diferente a lo que yo he encontrado en México, que al final hay como mucho, para mí nomás, allá se logra crear, ¿no? Se logra crear un vínculo y cooperaciones de diversos tipos. Incluso tiendas tan grandes como podríamos pensar, el equivalente aquí de lo que algún día fue la comercial mexicana, son cooperativas identitarias. Sí, y otra cosa que no podemos dejar de pasar es el apoyo de las autoridades locales. En el caso de la Emilia-Romagna, Italia fue un caos, como ustedes habrán visto alguna vez, y quizá el Estado no apoya demasiado, pero las autoridades locales sí. Y ellos contribuyeron a generar esta integración local, donde además se veía una fuerte énfasis en la educación técnica. ¿Sí? En la educación técnica. Por favor, la siguiente. Y ellos serían comunistas, ellos serían rojos, pero tenían una parte fuerte capitalista. En otras palabras, el comunismo o el socialismo, porque no hay que olvidar que esta parte fue una de las zonas muy integradas que generaron los movimientos partisanos, es decir, los movimientos de defensa contra la invasión nazi. Ajá. Entonces, pero esa integración igual le podía generar tanto ese vínculo en el cual el emprendedor, el empresario no estaba excluido. Entonces, esa cuestión generaba un ambiente donde la empresa no es el enemigo. Va a decir, yo soy empresario. Y a mí me gusta mucho esta forma en la cual ellos lo ponían. Decía Brusco, que quizá, el Brusco decía en 1985 que quizá con esto, desde el punto de vista académico, comienza a detonarse el interés de este tema. Dice tal cual. Dice, así decían, es una especie ¿cómo podemos decirle? Como una especie de reseña que se dice. Dice, cuando se trabaja sin hacerle trampa ni a ti ni a nadie. ¿Okay? Entonces había una moral de trabajo, ¿no? Por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué se distinguía además? La inversión en educación técnica. Había una fuerte educación técnica y una alta valoración de las capacidades. Entonces, las autoridades locales, fíjense lo que les había comentado, no hay o no había como digamos, una cuestión de solución federal o de la República para resolver los problemas de financiamiento. Pero ellos lo supieron resolver a través de ciertas actividades o estrategias particulares de la región. Entonces, y hay un gran aprecio por ese tipo de habilidades. Empezaron formando alimentos, acabaron formando
empresas como la Ferrari o la Lamborghini que se encuentran ambas ahí. ¿Sí? Entonces, por favor, la siguiente. Ok, este fue un ejemplo. Este es el ejemplo primario que se debería trabajar una vez viendo esta parte. El segundo es el esfuerzo que realizó o que está realizando la India con la Fundación Nacional de Innovación. ¿Ok? Entonces, básicamente la Fundación Nacional de Innovación es un esfuerzo que realizó un tipo que, en mi opinión, podría recibir tranquilamente el Nobel, que se apellida, no me acuerdo del nombre porque si no me cuesta trabajo, pero su apellido es Gupta. ¿Ok? Gupta, los 2000. Entonces establece de forma, vamos a, perdónenme la redundancia, de forma informal, un organismo que le conoce como Honeybee, la abeja milera, ¿ok? Entonces la abeja milera comienza a vincular porque Gupta tiene gran fe en las capacidades de la gente que está abajo y dice, bueno, no, que esté abajo no significa que sean tontos, significa que también pueden producir y demás, pero que a lo mejor carecen de cierto tipo de recursos. Entonces, comienza a generar un esfuerzo y tiempo después, dado que esa es una cuestión, una organización relativamente informal, dice, pues vamos a formalizar esto. Entonces, ¿qué es lo que crea? Crea la Fundación Nacional de Innovación, que es, vamos a decirlo así, el brazo formal de Honeybee. ¿Okay? Entonces, se establece en el 2000, aunque en realidad Honeybee ya tenía al menos para ese tiempo unos 10, 15 años de haber iniciado. Por favor, la siguiente. Entonces, la Fundación Nacional de Innovación se establece en 2000 como una institución autónoma del Departamento de Ciencia y Tecnología. ¿Okay? Y, como les había comentado, en realidad forma parte de la red de Honeybee. Si alguna vez les interesa y quieren buscarlo, lo van a encontrar como Honeybee Network, por precisamente así, la red de la abeja milera, sería así la traducción. Por favor. Entonces, ¿qué hace Honeybee? ¿Qué hace Honeybee? En realidad hace 5 pasos fundamentales. La primera es la parte de exploración, documentación y gestión de base de datos. ¿De qué se trata? Se trata de que ellos, la organización, no está esperando a que la gente le vaya a pedir ayuda. Ellos se acercan con la gente y dicen, si has innovado últimamente, ¿qué has hecho? Según tú, bueno, por supuesto, hay que decirle con las palabras adecuadas. Si ha habido un cambio en tus procesos, ¿de qué se trata? ¿Qué has hecho? Y a lo mejor se repite, porque algunos de ellos, como aquí, se tratará de conocimiento cultural de pueblos, vamos a poner el equivalente de pueblos indígenas. Ok, entonces dice, pues tal, entonces lo hacen, lo toman, lo registran. Van allá, pues ¿qué hago? Pues produzco huevos, sí, yo encontré un canal donde vendo huevos por acá. Entonces lo hacen, y entre esos 100 o 200 sacarán 2 o 3 ideas que se ven buenas. ¿Ok? Entonces van registrando, van viendo, y a partir de ahí lo llevan a un lugar donde se valora el valor que tienen y cómo pueden adicionarle conocimiento. Es decir, ¿qué podemos hacer para mejorar esta cuestión? Entonces, una cuestión de investigación y desarrollo. A partir de ahí, si el proceso, si el invento, si la idea tiene algún valor que pueda tener un valor comercial, lo mandan para tener una gestión de propiedad intelectual. Es decir, ellos no están peleados, favorecen el trabajo cooperativo, pero no necesariamente dicen, te invitamos, te recomendamos y apoyamos si es una cooperativa. Pero si quieres hacer por ti solo, tampoco nos peleamos, simplemente y cuando esto beneficia a toda la comunidad. ¿Ok? Entonces se gestiona la propiedad intelectual. No está prohibido que tengan un beneficio económico de ello. Y a partir de ahí, una vez que se gestiona la propiedad intelectual, se manda a un fondo de innovación para el desarrollo empresarial y el microventure. En otras palabras, se financia el trabajo para que se desarrolle la idea. Y a partir de ahí, no necesariamente que tienen que seguir los 5 pasos, llegamos a la parte de la difusión social de las innovaciones. En otras palabras, comienza a distribuir. Hay una base de datos para aquella gente que diga, ¿saben qué? Yo no quiero hacer negocio con ello, yo abro mi idea para todo aquel que quiera utilizarla. Por ejemplo, entonces queda abierto y queda ahí registrado para que la gente pueda tener. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok. Muy bien, entonces vayamos a la siguiente lámina. Ok, vamos a poner brevemente cómo hubo un campesino, nuevamente es el nombre Rick Sindajilla y no tengo idea si lo pronuncio bien. ¿Ok?
Entonces veremos lo siguiente. Él produjo, ah, bueno, alguna vez hemos discutido esto con Juan Carlos sobre la estufa. Ajá. Bueno, él, en lugar de tener una estufa a leña, produjo energía a través de un gasificador gas. Mucho más eficiente. Mucho más. Y era una persona que no tenía estudios. Era un manitas, como le llaman los españoles, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hicieron fue revisar esta parte y seguirle todo el proceso, porque la estufa de RAIC ganó el segundo lugar nacional de la quinta versión de la competencia de la Fundación. Es decir, la Fundación hace competencias, muestras y demás de este tipo de innovaciones. Ajá. Entonces, ese gasificador fue elegido para recibir después apoyo técnico y financiero. ¿Ok? Y la venta comenzó en el 2010, fundando su propia empresa Enersol Japón. ¿Ok? Entonces, posteriormente, es una de las pocas patentes que ha llegado a ser una patente que se ha registrado en la USPTO. Y, digamos, ha recibido y ya se ha vinculado con parecidos con algo con el MIT. Entonces, es una cuestión que ha llegado bastante lejos. ¿Ok? Pero nuevamente observamos pues, la diferencia, ¿no? Entre la diferencia de cómo se apoyan las ideas. De mil ideas, una saldrá que realmente golpea. Pero yo siempre he dicho, es necesario que llegue a golpear, llegue al nivel más alto de la innovación. Y la respuesta es no, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo creo que este mismo proceso per se tiene un valor intrínseco, que es la generación de una nueva mentalidad en la gente que se encuentra al lado. Una forma de estudiar y de saber que esto pega. Y para mí eso incluso tendría más valor que si incluso llegan a generar ideas de primer orden. Por favor, la siguiente. Entonces, vamos a resumirlo. En síntesis, ¿qué tenemos? Hay más casos, por supuesto, hay más casos que se pueden tratar, pero yo he cogido de ellos. En síntesis, ¿qué tenemos? Primero, tenemos que la ecuación de integración social resulta una base sólida de desarrollo. Esa es la primera. Eso se requiere. Segundo, la relación es sencilla. Esta integración es muy difícil. Les había hablado de China con una cuestión que yo trabajé con Daniela en intentar entender la innovación. Y la cooperación en un pueblo mágico en México no es para nada sencilla, no cualquiera puede hacerlo. ¿Mm? Tercero, la participación de todos los agentes de la sociedad se vuelve necesaria, incluyendo las autoridades. Nosotros no podemos descartar a las autoridades porque en ninguno de los casos que se presentó, los nadados, las autoridades estaban excluidas, participaban y apoyaban a diversos niveles. Mientras que la fundación recibe fondos y apoyo de parte del gobierno federal, en la parte correspondiente a la parte de este modelo emiliano del desarrollo local de Emilia-Romagna era claramente un apoyo solamente local, pero ahí el apoyo era fuerte local y fuertemente integral. Y por último, la educación, la capacitación y la formación de habilidades y capital humano era una parte importante del desarrollo. Dado que tengo el tiempo restringido, solamente diré una cosa en el último slide. Por favor, la última. Y de que en México no sucede nada de esto. Lo pongo entre comillas para ahorrar tiempo, porque efectivamente hay algunos esfuerzos que quizás con un poquito de tiempo podamos discutir. Quizás la próxima vez. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rubén. Digo, aprecio un poquito porque creo que me parece interesante plantear otras cosas e incentivar la discusión. Bueno, antes de que yo hable, ¿alguien del público quiere realizar alguna pregunta, comentario a los ponentes? Nada más un comentario para Vladimir, quizá en el tema de patrimonio cultural, que se iba a revisar un poco la teoría de recursos de uso común, olvidé el nombre de la autora, Elinor Ostrom. A lo mejor te sirve sobre todo para apoyar
parte de lo que ellos se están planteando, como de cómo utilizan o de cómo están viendo que está transformándose este patrimonio cultural de ellos a raíz de el apoyo que se le ha brindado a la infraestructura para que más turistas visiten las zonas arqueológicas. Gracias. Ok, bueno, yo tengo un comentario. Bueno, en principio me parece muy importante la discusión en torno a la innovación que han presentado todos. Hay puntos coincidentes y hay puntos que coincidentes me refiero con mi pensamiento. Y quiero destacar, creo que una de las cosas que aquí se ha manifestado tanto en la presentación de René como en la de Carlos, aunque están nombrando dos tipos de innovación, una inclusiva y la otra intercultural, coinciden en que es indispensable la inversión en educación. Bueno, a mí el concepto de inversión en educación me parecería como, o sea, como que estamos buscando obtener algo, pero en vez de inversión diría como ese derecho a la educación y la importancia de la educación para poder proponer innovaciones o desarrollos comunes. Entonces, bueno, eso era lo que planteaba hace rato Carlos con la noción de apropiación. Pero ahí yo tengo en el caso de René, voy a empezar de atrás hacia adelante. ¿Qué pasa o qué pasaría en el caso que nos presenta sobre esta estufa, o bueno, el calentador solar? Es un gasificador. Gasificador. O sea, es un gasificador. Básicamente, si puedo decir simplemente que toman masa orgánica Ajá. y capturan el gas de ahí y lo utilizan como combustible tanto para automóviles como para tractores, como para estufas. A mí, o sea, me parece muy importante eso, pero mi pregunta es, ¿qué pasa ahí con los derechos de propiedad intelectual? O sea, es decir, ¿se vuelve una empresa y se vuelve particular para un individuo? Porque eso sería un problema, por ejemplo, para lo que nos plantea Vladimir en torno al patrimonio cultural. Ese tipo de innovaciones que se gestan o se generan dentro de una comunidad, entonces, ¿a dónde queda eso, no? Son como dos vertientes que me parecen importantes, porque en ambos casos hay innovaciones, unas pueden ser como individuales, y si la importancia de esta fundación, la Fundación Nacional de Innovación, va en fomentar como la industria o microempresas, yo no soy economista, a veces los conceptos no sé si los estoy usando adecuadamente. Si estas empresas o microempresas fundamentan o buscan que finalmente se lleve a ese desarrollo económico capitalista, porque creo yo que ese es uno de los problemas de la propia innovación de la cual se está presentando aquí. Bueno, eso es como un poco la reflexión que me dejan sus presentaciones en torno a las nociones de innovaciones, que sí encuentro como estas interacciones, pero también tendríamos, y esa también es una propuesta desde aquí de la facultad, que creo que podríamos discutirlo, podríamos proponer un seminario sobre innovación, en particular diré para la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales, que no tienen hasta ahora como una asignatura respecto a ello. Creo que podríamos incentivarlo, porque me parece muy relevante pues el pensar en transformar o incluir o incorporar esas comunidades que Daniela llamaba como comunidades marginadas, ¿no? Pues bueno, si me pueden ayudar a aclarar, Carlos, René, Vladimir, Daniela. Tenemos como 5 minutitos, pero... ¿Quieres Adelante, Carlos. Te están Ah, cediendo. yo no había pedido la palabra. No, yo quisiera cerrar con justo que el objetivo de la mesa recalcar que la idea de innovación no es un concepto que esté acabado, de hecho necesita pensarse y que desde estas ópticas, desde lo que plantea René como esta innovación inclusiva y con estos ejemplos,
y que a partir de estas discusiones nosotros vamos identificando ciertos elementos, no solo conceptuales, sino también pueden ser con análisis de caso, relevantes para otro tipo de innovación que incluya sobre todo a a otras comunidades, a otros sectores, a otros conocimientos y que bueno, que sí sería muy interesante continuar esta idea de un seminario porque creo que con esta fusión, con esta discusión en torno a varias disciplinas, podemos llegar a conocer, digamos, digamos, planteando desde la óptica de la práctica epistémica, pues esas prácticas, pero yo creo que en un momento es lo de menos, sino más bien los elementos que constituyen una innovación más justa, ¿no? Más incluyente y sobre todo en sociedades interculturales. Sería como matizar eso y que los trabajos en proceso de obtención de grado, como es el de Daniela y de Vladimir, contribuyen en una medida a ver otros tipos de innovación, ¿no? Eso es como un poquito, nada más dejarlo ahí muy claro. Sí, bueno, yo querría mencionar primero que es cierto que el concepto de innovación no está acabado, pero también quiero mencionar que la aplicación que se tiene al objeto que se va a innovar, es decir, al objeto que se va a transformar, pongámoslo de esa manera, involucra, por supuesto, procesos distintos. Voy a ponerlo así, mira, voy a contar aquí una historia breve. Yo vengo, o sea, mi origen es de una comunidad náhuatl y una comunidad mixteca por parte de padre y náhuatl por parte de madre. Y mi abuela era partera con la vieja escuela, era partera de la vieja escuela. Por supuesto, el conocimiento se perdió, pero ella era partera de ese tipo, por supuesto, con el posterior baño de temazcal, después del parto y todo lo demás. Entonces yo, bueno, yo ni siquiera la conocí, pero tuve la suerte de heredar sus piedras que usaba para colección, ¿no? Pero entonces, yo alguna vez simplemente en alguna mesa con algunos profesores del posgrado donde estoy, se me ocurrió contar. Y una profesora, que seguramente ustedes habrán escuchado, no diré el nombre, simplemente mencionó en aquel momento una mente muy pragmática, debo decir, ¿y por qué no pusieron esto como un negocio? En aquel momento yo me sentí relativamente ofendido, yo salté casi para atrás porque yo lo veía como una comercialización del conocimiento. Después, un poco después, yo dije que me quedé pensando, hubiera sido malo, hubiera sido malo tratar a otra gente con el conocimiento de mi gente, habría sido malo que mi abuela tuviese más recursos que no la pobreza donde creció. Entonces lo dejo ahí como un dilema. ¿Qué era mejor? Ajá, ¿qué era mejor? Porque nosotros crecimos con mucha pobreza. Imagínate, gente que viene prácticamente del campo, gente indígena, que no tiene a veces para comer, supongo así, pongamos de caso, y que además puede brindar un servicio para otros. Dime tú qué sería mejor. Ajá, ajá, dime tú qué sería mejor. Ajá, ajá, porque digo, no lo contaré aquí porque ya son cuestiones más personales, pero a veces lo que sucede en esos estratos es duro. Supongo que tú como filósofo, como antropólogo, tú habrás leído Los hijos de Sánchez. No es muy distinto a lo que se lee. Ajá. Entonces digo, eso me quedo pensando, ¿me explico? Entonces digo, y es malo que otros que no sean de tu cultura reciban el beneficio. Esas son cuestiones que yo dejo, porque yo creo que no son respuestas que tienen, que no todas son preguntas que tienen respuestas inmediatas. Pero ahí lo pongo nada más para que se vea el dilema un poquito. Y con respecto, y digo, son cuestiones distintas, porque por ejemplo yo le pregunto, las cuestiones que también dividen la cuestión de Vladimir es, mi padre, como le dije, es de Oaxaca. Lo que yo he visto en Oaxaca no me gusta. Hay una cuestión un poco, pongámoslo así, que podríamos decir un poco de prostitución de la cultura. Entonces, pero nuevamente yo me pongo a preguntar, ¿es mejor o peor? ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? ¿Es mejor o peor? No lo sé. ¿Soy yo alguien que dirá, no debes hacerlo?
Entonces, y obviamente las cuestiones culturales que Vladimir maneja, obviamente eso se debe preservar, pero otras cosas, la cocina, la tradición ya no es lo que era. El mezcal de pechuga desapareció, ahora hay mezcal fishi para la buena fiesta. ¿Ok? Entonces te digo, ¿es bueno o malo? No lo sé. ¿Ok? A ver, les doy a Vladimir. Bueno, ya estando ya más que nada ya en la zona tal cual, ya entiendo más al profesor. Un comentario que a mí me hicieron cuando estaban diciendo de Oaxaca es que me decían que en Oaxaca ya no vive ningún oaxaqueño. Entonces ahí, desde ahí ya empiezas a ver que justamente esta migración, estos costos, estos turistas empiezan a desplazar a la gente que es de ahí. Y algo que está pasando ya, esto también se mitra también empieza a llegar más gente, empiezan a desplazarlos. Entonces cuando empieza a decir, bueno, entonces, ¿dónde está la cultura? La cultura, diría yo, es donde está la gente y su representación con estas zonas arqueológicas. Pero entonces si se va la gente, ¿qué te queda ahí? Te queda simplemente unos edificios ahí. Había una analogía que me hacían que parecía que fuera como una caca de leche. O sea, simplemente está ahí contemplativa, pero realmente el contenido, en este caso, no está. Entonces, ¿de qué te sirve que esté ahí? Entonces, ahí la parte que yo vi mucho ya en Oaxaca fue justamente esta idea de poder volver a resocializar todo este Oaxaca que tiene la misma gente para justamente empezar a generar unas políticas que sean más integradoras en el sentido de no solo lo vendas por vender, sino entiende desde dónde viene y vamos justamente a compartirlo, no venderlo, compartirlo. Entonces creo que es una parte importante ahí que yo vi en Oaxaca y que a mí me gustó mucho en el sentido de nosotros que venimos de una carrera que realmente para nosotros innovación son como puros fierros, realmente, o sea, lo vuelvo a decir, somos puros fierros. Cuando llegas y empiezas a tratar de poner en operaciones, bueno, operacionalizar tu concepto de innovación como tal en una región que incluso tiene, no se puede decir que no es innovador, sino que no se contempla como un ente innovador, es cuando ya empiezas justamente a preguntarte, bueno, entonces, ¿qué es la innovación? Entonces creo que hay una parte importante y lo que empezamos a decir seminarios, creo que sería importante justamente conllevar o llevar estos conceptos de innovación a otros ámbitos donde justamente no están muy familiarizados, pero también son importantes para ellos, ¿no? Porque a fin de cuentas situaciones cambian, a fin de cuentas, entonces pues dentro de la misma filosofía pues también existe este cambio, ¿no? Pues, En términos generales, los estudios de innovación inclusiva han permitido enfatizar o reconocer que la innovación no se localiza únicamente en organizaciones formales, como en unidades de investigación y desarrollo o en universidades, sino que también vale la pena destacar esos agentes, por ejemplo, del sector informal como agentes innovadores, o destacar el rol tan importante que tienen organizaciones o agentes intermediarios que ayudan en la difusión o implementación de innovaciones. Y en ese contexto surge una diversidad de interrogantes, por ejemplo, cómo se generan, sostienen estas interrelaciones entre diversos actores para fomentar aprendizaje, para desarrollar innovaciones que normalmente son interrelaciones que se gestan en un contexto institucional que no las favorece o no las soporta, o qué tipo de factores pueden favorecer estas conexiones sociales que esto permita realmente o que dé como resultado el desarrollo conjunto de innovaciones que puedan a lo mejor tener un impacto a nivel social y económico en este tipo de comunidades. Son una diversidad de interrogantes que dan apertura a la discusión, a la reflexión e investigación académica sobre la innovación, sobre repensar estos conceptos para poder darle respuesta. Pues sí, muchas gracias. Bueno, solo es que con lo que comentaron hace un rato, solamente pensaría que a lo mejor, y porque tanto Carlos como René comentaron, creo que una vía sí pueden ser las cooperativas. O sea, por esa gestión que proviene de la propia comunidad, ¿no? No solamente se buscan los intereses individuales, sino los intereses colectivos. Entonces, a lo mejor, pues no tengo la respuesta, pensaba, no sé si en la gestión, o sea, en cuanto a las parteras, por ejemplo, ¿no? Bueno, en principio hay injusticias epistémicas muy importantes porque hay una deslegitimación de la práctica que realizan, y hay una discusión muy importante, pero se ha perdido, o sea, no solamente diré en el caso de las parteras, pero hay muchas prácticas, que bien decía Carlos, pues las prácticas epistémicas, que no provienen de esas instituciones, sino que se generan desde las propias comunidades, ¿no? Pero bueno, está abierta la invitación para organizar ese seminario sobre innovación, no de fierros, sino de otra
desde otras perspectivas. Pues muchas gracias a todos y todas por su participación, por su asistencia y a los ponentes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.